El motor del Tesla Model S zumbaba con una elegancia casi imperceptible mientras se deslizaba por la avenida Presidente Masaryk, un hilo brillante en el tejido urbano de Polanco. Dentro, en el habitáculo de cuero vegano y acabados de carbono, Gabriel Velasco, a sus 35 años, era la personificación del éxito de la nueva era. Su chaqueta de lana fría, de un gris casi metálico, y su camisa de lino blanco inmaculado, parecían haber sido diseñadas para fusionarse con la arquitectura futurista de su oficina. Llevaba gafas de montura fina que ocultaban unos ojos de un azul intenso, casi eléctricos, cuya mirada solía ser tan calculada como los algoritmos que gobernaban su imperio. Gabriel era el CEO de Velasco Innovación, una empresa de tecnología que había ascendido como un cohete en el ecosistema de las startups, transformando la forma en que millones de personas se conectaban y consumían información. Había construido su fortuna sobre la eficiencia, la velocidad y una lógica desapasionada. Su día a día era una coreografía de reuniones con inversionistas globales, videollamadas con equipos en Singapur y Silicon Valley, y el incesante tecleo de su portátil ultra fino. El aroma a café de especialidad y a ozono, filtrado por los sistemas de climatización de su coche y su oficina, era la fragancia de su existencia. Para Gabriel, el pasado era una abstracción, un dato en una base de datos histórica, ineficiente e irrelevante. Había crecido en un hogar donde la única divisa era el progreso, el futuro, el adelante. Sus padres, científicos brillantes pero emocionalmente distantes, le habían inculcado que la nostalgia era un lastre y que el único valor residía en la innovación constante. Había abrazado esa filosofía con fervor, construyendo un muro de acero alrededor de su corazón, sacrificando cualquier lazo emocional profundo en el altar de la ambición. El recuerdo de una abuela cariñosa que le contaba historias de antepasados lejanos y le regaló un viejo medallón, se había desvanecido en la bruma de su mente, un eco tenue de un pasado que prefería ignorar. Se había acostumbrado a la soledad, incluso la cultivaba, viéndola como un espacio de máxima productividad. A veces, en las raras ocasiones en que se permitía un momento de quietud, una punzada de vacío se colaba por las grietas de su armadura, un sentimiento fugaz que rápidamente reprimía, sumergiéndose en nuevas métricas, nuevos códigos. Su vida era una perfección algorítmica, pero carecía de alma, un código sin un propósito más allá de la eficiencia. Laura, su asistente personal, una mujer de unos 30 años con un corte de pelo impecable y una eficiencia que rivalizaba con la suya, se inclinó ligeramente desde el asiento del copiloto. Señor Velasco, la reunión con el Consorcio Internacional de Coleccionistas de Arte Antiguo está confirmada para las 2 de la tarde. El señor Dubois, el presidente, ha expresado un interés particular en su nuevo sistema de catalogación de piezas históricas, pero ha solicitado una demostración usando un objeto específico. Su voz era pulcra y profesional, sin fisuras. Gabriel asintió, su mirada fija en el flujo de datos que corría por la pantalla de su teléfono. Excelente. ¿Y cuál es el objeto específico? Su tono era monocorde, casi aburrido, como si cada capricho de un cliente fuera un mero obstáculo que resolver. Ha solicitado que la demostración se realice con una copia de El Compendio de las Estrellas Olvidadas, una obra del siglo XVII sobre astronomía y navegación, respondió Laura, su voz con un leve matiz de extrañeza. Es un libro extremadamente raro. No hay copias digitales disponibles, y las pocas físicas son piezas de museo o están en colecciones privadas. Gabriel frunció el ceño. Un libro. Viejo, polvoriento. La idea le resultó irritante. Su mente digitalizada no concebía la relevancia de un tomo físico para una demostración de software de vanguardia. ¡Absurdo! ¿Por qué un libro? Mis algoritmos funcionan con cualquier tipo de dato, no solo con reliquias. Envíele un PDF o un escaneo de alta resolución.
No voy a perder el tiempo buscando una antiguaya. Su tono era cortante, definitivo. Señor Dubois ha sido muy específico, insistió Laura, su voz manteniendo la calma profesional a duras penas. Es parte de su excentricidad, digamos. Quiere ver la capacidad del sistema para digitalizar y analizar información de una fuente tangible, casi arcana. De lo contrario, no está dispuesto a considerar la inversión. Un suspiro de impaciencia escapó de los labios de Gabriel. Este tipo de caprichos lo sacaban de quicio. Muy bien, encuéntrelo. Consiga una copia, lo que sea necesario. Pero lo quiero en mi escritorio antes del mediodía. Su voz era un témpano de hielo. Laura asintió, su rostro inexpresivo, aunque por dentro se preguntaba cómo iba a localizar un libro tan raro en tan poco tiempo. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, entre el bullicio de los vendedores ambulantes y el olor a humedad de los viejos edificios, don Alejandro Vargas abría las puertas de su librería, El Rincón del Saber. El local, pequeño y desordenado, era un universo en sí mismo, un laberinto de estanterías de madera que se alzaban hasta el techo, repletas de volúmenes de todas las épocas, sus lomos desgastados y sus páginas amarillentas. El aire, denso y cálido, olía a papel viejo, a polvo y a una sutil fragancia a humedad que solo los amantes de los libros antiguos podían apreciar. Don Alejandro, de unos 70 años, era una figura encorvada, con el cabello blanco y ralo y las manos manchadas de tinta y polvo, pero sus ojos, de un marrón profundo y sabio, brillaban con la luz de 1000 historias. Vestía una chaqueta de tuit raída y un chaleco de punto que había visto mejores días. Su vida era un susurro constante de páginas pasando, de historias contadas, de conocimiento preservado. Su única compañía era un viejo gato atigrado, Sócrates, que dormitaba sobre una pila de libros raros. La vida de don Alejandro no era fácil. Su pequeña librería, un anacronismo en la era digital, luchaba por sobrevivir. Los clientes eran escasos, los libros se vendían poco y el alquiler aumentaba cada año. Había días en que no vendía nada, y solo la pequeña pensión y la caridad de algún viejo amigo le permitían subsistir. Su mayor preocupación era su sobrina, Camila, una joven estudiante de literatura que, a pesar de sus propios sueños, le ayudaba con el negocio, y cuyo futuro dependía en gran parte de que él no perdiera la librería. Don Alejandro creía firmemente que los libros no eran solo papel y tinta, sino portales a otros mundos, a otras épocas, a verdades olvidadas. La sabiduría, para él, no se encontraba en los algoritmos, sino en las narrativas que conectan a la humanidad. Siempre llevaba en su bolsillo un pequeño marcapáginas de cuero, regalo de su propio padre, con una frase grabada: «En las páginas ocultas, la verdad aguarda». Esa mañana, un rayo de sol se colaba por el ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Don Alejandro, con una sonrisa cansada, preparaba su café de cafetera de émbolo, el aroma amargo y reconfortante llenando el pequeño espacio. Sócrates maulló pidiendo atención, y don Alejandro, con una ternura infinita, le ofreció un trozo de su único pan. «Pronto, amigo, pronto tendremos mejores días. Siempre hay una historia que espera ser contada, un secreto que espera ser descubierto». La llegada del Tesla de Gabriel Velasco fue un acontecimiento que detuvo la respiración en la estrecha calle. El coche, con su brillo futurista, contrastaba brutalmente con las fachadas descoloridas de los edificios históricos. Gabriel, con su traje impecable y su aire de urgencia, se apeó del vehículo. Su asistente, Laura, un paso detrás de él, con la tableta en mano. El aroma a cuero y a un costoso perfume masculino se mezclaba con el olor a humedad y a papel viejo del aire. Gabriel entró en El Rincón del Saber, con la impaciencia de un hombre de negocios en un templo de antigüedad. Sus ojos, acostumbrados a la pulcritud digital,
escanearon el desordenado local con una mezcla de fastidio y desaprobación. El polvo flotando en el aire le irritaba la garganta. Don Alejandro, que estaba en lo alto de una escalera de mano, colocando un viejo tomo en una estantería, notó la intrusión. La campana de la puerta había tintineado, un sonido familiar, pero el aire cambió. Un aura de urgencia, de impaciencia, llenó el aire. El gato, Sócrates que dormitaba, levantó una oreja, sus bigotes temblando. «Buenos días», dijo Gabriel, su voz resonando con una frialdad que heló el aire. Su mirada, llena de impaciencia, apenas se detuvo en el anciano librero. «Busco un libro, el compendio de las estrellas olvidadas. Necesito una copia. Urgente. Estoy dispuesto a pagar bien». Su tono era tajante, como si quisiera cerrar una transacción digital. Don Alejandro bajó de la escalera lentamente. Su mirada serena se posó en Gabriel, escrutándolo con una curiosidad que iba más allá de la simple transacción comercial. Vio la urgencia en los ojos azules de Gabriel, pero también una profunda, aunque velada, soledad. El anciano librero sintió el contraste, no solo entre sus mundos, sino entre el alma de aquel joven y el espíritu de los libros que lo rodeaban. El aroma a café y a papel viejo parecía envolver a Gabriel, invitándolo a ralentizar el ritmo. «El compendio de las estrellas olvidadas», repitió don Alejandro. Su voz era un murmullo suave, casi un susurro, como el roce de páginas antiguas. Una joya, una obra maestra de la cartografía celeste y la filosofía. Muy pocos ejemplares quedan. Sus manos, manchadas de tinta, se frotaron con lentitud. No había rastro de avaricia en sus ojos, solo un profundo respeto por el conocimiento que el libro contenía. No es un libro que se consiga, joven. Es un libro que se encuentra, que te encuentra. El viejo marcapáginas de cuero en su bolsillo, con la inscripción, en las páginas ocultas, la verdad aguarda, parecía vibrar ligeramente. Gabriel sintió una punzada de irritación. «Mire, señor, no estoy interesado en filosofía barata. Soy un hombre de negocios. Necesito el libro. Dígame si lo tiene. ¿Y cuál es su precio?» Su mandíbula se apretó. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar su teléfono. La impaciencia lo carcomía. Los segundos se estiraban en una eternidad. Don Alejandro sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. «Lo tengo, joven. Una edición de 1682, con encuadernación en piel. Es una herencia familiar. Un tesoro, no solo por su antigüedad, sino por lo que guarda, pero no está en venta para cualquiera». Sus ojos se clavaron en los de Gabriel, una mirada que parecía ver más allá de su costoso traje, directamente a la soledad de su alma. «Necesito saber por qué lo quiere. ¿Para qué propósito?» Gabriel, que no estaba acostumbrado a ser interrogado, sintió la sangre subirle a la cabeza. «Es para una demostración de software, para un cliente, un coleccionista. No es asunto suyo para qué lo quiero». Su voz era un gruñido. «Todo libro tiene un propósito», insistió don Alejandro, con una calma que desquiciaba a Gabriel. «Y este más que ninguno. Si busca solo un objeto, no lo encontrará. Si busca algo más, quizás». La conversación se sentía surrealista para Gabriel, una pérdida de tiempo precioso. El olor a polvo y a libro viejo se hizo más intenso. El gato, Sócrates, saltó del mostrador y se frotó contra las piernas de don Alejandro, como si le diera su apoyo silencioso. «Señor Vargas», intervino Laura, con su voz calmada y profesional, percibiendo la creciente tensión. «El señor Velasco está en una situación urgente. El consorcio Dubois es una inversión millonaria. Si usted tiene el libro, por favor, permítanos adquirirlo. El precio no es un problema». Don Alejandro miró a Gabriel, luego a Laura. Percibió la desesperación en los ojos de la asistente, la rigidez en el cuerpo del joven empresario. «El precio de este libro no se mide en monedas, señorita», dijo don Alejandro,
sus ojos regresando a Gabriel. «Pero hay una forma. Le daré el libro, si me promete leerlo. No solo escanearlo, leerlo. Cada palabra. Y si al final encuentra algo más que solo información para su negocio, algo que lo conmueva, que lo cambie, que le revele una verdad, entonces el libro será suyo, y el precio lo pagará su corazón». Gabriel se quedó boquiabierto. Un contrato tácito, basado en una promesa tan efímera como el aire. Absurdo, ilógico, irritante. Pero el tiempo se agotaba. Necesitaba el libro. Tomó una respiración profunda. «Bien, lo leeré», dijo, sus palabras sonando vacías, como una formalidad sin importancia. «Espero que su libro no sea una pérdida de tiempo». Su mirada era de escepticismo, pero había algo más, una chispa de curiosidad que él mismo no reconocía. El trato, insólito, se había sellado, y con él, el destino de ambos hombres, entrelazados por un viejo tomo y un secreto que aguardaba en sus páginas ocultas. El aroma a sabiduría añeja y a papel viejo llenó la nariz de Gabriel, una fragancia extraña en su mundo aséptico y digital. El olor a papel viejo y el eco de las palabras de don Alejandro. «El precio lo pagará su corazón». Persiguieron a Gabriel Velasco hasta la pulcra y aséptica frialdad de su despacho. El volumen encuadernado en piel de cabra, el compendio de las estrellas olvidadas, yacía sobre su escritorio de ébano, una reliquia anacrónica en medio de pantallas brillantes y dispositivos de última generación. Gabriel lo observó con una mezcla de irritación y una incipiente curiosidad, una sensación tan inusual que lo descolocó. Sus dedos, acostumbrados al tacto liso de las pantallas, rozaron la áspera cubierta del libro. El leve olor a humedad y a un tiempo olvidado que emanaba del tomo contrastaba brutalmente con el aroma a café gourmet y a ozono de su oficina. «Laura, prepare la digitalización de esta reliquia para la demostración con Dubois», dijo Gabriel, su voz volviendo a su tono habitual de eficiencia. Laura asintió, su rostro inexpresivo. Él había prometido leerlo, pero una promesa hecha a un excéntrico librero en un momento de necesidad no era una prioridad en su mundo. Sin embargo, mientras el equipo técnico preparaba la digitalización, la imagen de don Alejandro, con sus ojos sabios y su sonrisa triste, se negaba a desaparecer de su mente. Y esa frase, «el precio lo pagará su corazón», resonaba como una campana en la vasta catedral de su conciencia. La demostración con el señor Dubois fue un éxito. El coleccionista, un anciano de maneras elegantes y una pasión genuina por el pasado, quedó impresionado por el sistema de Gabriel. El negocio se cerró, una victoria más para Velasco Innovación. Pero en lugar de la euforia habitual, Gabriel sintió un vacío. La satisfacción profesional era efímera. Esa noche, en la soledad de su penthouse, el volumen de «El Compendio» parecía llamarlo. Se sirvió un whisky añejo, el hielo tintineando en el vaso, y por primera vez en años abrió un libro físico con la intención de leerlo, no solo de escanearlo. El crujido de las páginas al pasar, el olor a tinta antigua, el tacto del papel, todo era extrañamente reconfortante. Mientras leía los primeros capítulos sobre constelaciones y rutas marinas, un detalle en el margen captó su atención. Un dibujo minúsculo, apenas perceptible, de un medallón. El mismo medallón que su abuela, a quien apenas recordaba, le había regalado de niño. Un objeto que guardaba olvidado en una caja de seguridad. Un medallón que llevaba grabado un símbolo único, una estrella de 8 puntas con un punto central. Su corazón dio un vuelco. Era una coincidencia extraña, inquietante. La noche se hizo más profunda mientras Gabriel, impulsado por una curiosidad que no podía explicar, recuperó el viejo medallón de su caja de seguridad. El metal, frío al tacto, parecía vibrar entre sus dedos. Monólogo interno. 1 de Gabriel. ¿Qué demonios es esto? ¿Una coincidencia? No creo en coincidencias.
solo en datos y probabilidades. Este medallón, mi abuela siempre hablaba de que era un tesoro de nuestra familia, los Velasco. Una tontería de viejos, pensaba yo, pero el símbolo es idéntico. ¿Acaso este libro tiene algo que ver con mi propia familia? Mi familia, a la que he ignorado toda mi vida en pos del éxito. ¿Y si hay algo más de lo que don Alejandro sabe, o lo que él mismo no me ha dicho? Siento una extraña punzada en el pecho, una mezcla de miedo y una excitación inusual. Este no es mi mundo. Mi mundo es el futuro, la tecnología, la eficiencia. Pero este libro, con su olor a pasado, me está jalando hacia una dirección desconocida. 700 caracteres. El subplot, biplot, comenzó a complicarse en el lado de don Alejandro. Fernando Salas, un implacable y avaricioso promotor inmobiliario, conocido por sus prácticas sin escrúpulos, le entregó una orden de desalojo definitiva. Salas quería derribar el viejo edificio donde se encontraba el Rincón del Saber, para construir un moderno centro comercial. La librería, un bastión de conocimiento y nostalgia, era un obstáculo en su camino. El aroma a moho de la orden de desalojo, impresa en un papel barato, contrastaba con el olor a papel viejo de los libros. Don Alejandro se sintió desfallecer. Camila, su sobrina, supo de inmediato que estaban al borde del abismo. De regreso en su oficina, Gabriel continuó con su inusual lectura. Las páginas del compendio, al principio, le parecieron solo un tratado de astronomía, pero a medida que avanzaba, encontró extraños acertijos, poemas crípticos y anotaciones manuscritas en el margen. Eran coordenadas, pero no las de un mapa convencional. Eran referencias a constelaciones específicas, a solsticios y equinoccios, a puntos de referencia geográficos ocultos. La caligrafía era antigua, elegante, y una de las notas llevaba una firma. A. Velasco. Antonio Velasco, su tatarabuelo, un explorador y cartógrafo de renombre, cuya historia su abuela intentó contarle en innumerables ocasiones, pero que él, en su juventud, había ignorado por completo. La verdad comenzó a desvelarse ante él. El libro no era solo un compendio, sino una guía, un camino hacia algo oculto. Y el medallón que colgaba de su cuello ahora parecía vibrar con una energía propia, el metal frío sobre su piel. Monólogo interno. 2 de Gabriel. Antonio Velasco, mi tatarabuelo. Mi abuela. Siempre hablaba de él, de sus viajes, de sus secretos. Yo lo desestimé como una fantasía senil. ¿Qué es esto? ¿Un mapa? ¿Un tesoro? ¿Mi propia familia? La idea es ridícula, ilógica, pero una parte de mí, una parte que creía muerta, se siente atraída por este misterio. He pasado mi vida construyendo un futuro digital, ignorando por completo el pasado. Y ahora el pasado, encarnado en este viejo libro y en un medallón olvidado, está llamando a mi puerta. Siento una extraña mezcla de miedo y de fascinación. ¿Es esto lo que don Alejandro quería decir con «el precio lo pagará su corazón»? ¿Será que el verdadero tesoro no es de oro, sino de algo mucho más valioso, algo que he ignorado toda mi vida? 750 caracteres. La semana siguiente, la amenaza de desalojo de don Alejandro se volvió más grave. Salas, el promotor, envió a sus abogados para presionar, amenazando con acciones legales. Camila, desesperada, recurrió a Javier, el joven abogado idealista que trabajaba en una organización de ayuda legal para pequeñas empresas. Javier, con su juventud y su fe en la justicia, era el contrapunto perfecto a la experiencia desgastada de don Alejandro. Había una química innegable entre Camila y Javier, una atracción que se manifestaba en miradas furtivas y sonrisas tímidas. Javier prometió luchar por la librería, aunque sabía que Salas era un oponente formidable. El aroma a moho de los papeles de la corte se mezclaba con la tensión en el aire de la librería. Gabriel, sumergido en el misterio del compendio, descubrió una página oculta, cosida en el lomo del libro,
que contenía un plano detallado de una ubicación específica en un área remota de la Sierra Norte de Puebla, un lugar que su abuela, en sus historias, siempre describía como el hogar de los Velasco de antaño. El plano, junto con las coordenadas celestes, señalaba no un cofre de oro, sino una cámara subterránea, una biblioteca oculta. El shock lo golpeó con la fuerza de un rayo. No era un tesoro material, era el tesoro de conocimiento de su linaje. Su mente, acostumbrada a la frialdad de los datos, se sintió abrumada por la emoción. El medallón que llevaba en su cuello se calentó, como si el metal mismo reconociera la verdad. El aroma a papel viejo de su abuelo, ahora, no era solo polvo, sino la fragancia de una historia ancestral que lo llamaba. La revelación no solo le prometía un tesoro, sino una conexión con un pasado que siempre había rechazado, una conexión que podría ser la clave de la soledad que lo carcomía. La decisión que tenía que tomar, entonces, no era solo sobre un libro, sino sobre su propia identidad. La tos seca y persistente de don Alejandro se había vuelto un sonido constante en el silencioso interior de El Rincón del Saber, un eco de la desesperación que lo invadía. El aire, denso con el olor a libros viejos y a la humedad de los años, se sentía pesado. La orden de desalojo de Fernando Salas no era solo un papel, sino una guillotina que pendía sobre su vida, sobre el legado de su familia. Camila, su sobrina, lo observaba con una angustia creciente, su rostro joven surcado por las marcas de la preocupación. Javier, el abogado, luchaba incansablemente, pero las tácticas de Salas eran brutales y sin escrúpulos. Había rumores de que Salas tenía conexiones con un fondo de inversión extranjero, un conglomerado sin rostro que buscaba expandir su imperio inmobiliario sin importar el costo humano. El pequeño marcapáginas de cuero en el bolsillo de don Alejandro, su amuleto, se sentía frío, como si el conocimiento que guardaba no fuera suficiente para salvar su hogar. Mientras tanto, en la torre de cristal de Velasco Innovación, Gabriel Velasco se enfrentaba a su propia crisis. La obsesión con el compendio de las estrellas olvidadas y el descubrimiento del tesoro ancestral lo habían distraído peligrosamente de su negocio. Su principal inversionista, el implacable señor Alarcón, un magnate tecnológico de voz ronca y mirada penetrante, había notado su falta de concentración. Gabriel, ¿estás perdiendo el enfoque? Tus métricas están bajando. Necesito que tu mente esté en el futuro, no en reliquias polvorientas. Sus palabras, más que una advertencia, eran una sentencia. La situación se complicó cuando Gabriel descubrió que Fernando Salas, el promotor inmobiliario que quería desalojar a don Alejandro, era el mismo hombre que estaba comprando terrenos en la Sierra Norte de Puebla, justo en la región donde, según el compendio y las coordenadas de la Locket, se encontraba el tesoro de los Velasco. El aroma a la ambición desmedida de Salas ahora le olía a una amenaza directa. La conexión era innegable. Salas no solo quería destruir el pasado de don Alejandro, sino que, sin saberlo, estaba cercando el pasado de Gabriel, el tesoro de su propia familia. Monólogo interno. 1 de Gabriel. Es Salas, el mismo buitre que está amenazando a don Alejandro. ¿Qué demonios hace en la sierra? ¿Sabe algo del tesoro? ¿Es posible que la avaricia de este hombre no tenga límites? No solo quiere borrar el pasado de otros, sino que está a punto de saquear el mío. Mi abuela, sus historias. Siempre la ignoré. La consideré una anciana ingenua, aferrada a fantasías. Pero ella sabía. Ella sabía de los Velasco del tesoro, de la biblioteca oculta. Y yo, su nieto, el genio tecnológico del siglo XXI, estuve a punto de dejar que un depredador sin escrúpulos destruyera no solo mi legado, sino la última conexión con mi familia. La soledad que he cultivado se siente ahora como una prisión, y la única llave es este viejo libro y la sabiduría de un librero al que casi desprecié. ¿Puedo ser un salvador de herencias cuando he despreciado la mía propia?
La elección es inminente. 780 caracteres. La noche oscura del alma de Gabriel llegó envuelta en el estruendo de un cielo tormentoso sobre la Ciudad de México. Relámpagos rasgaban la oscuridad, iluminando su lujoso despacho, ahora un mausoleo a sus fracasos. El whisky, por primera vez, no le ofrecía consuelo. Sus teléfonos no paraban de sonar. Alarcón exigiendo una respuesta, Laura con actualizaciones sobre la crisis de su empresa, Salas con nuevos avances en su compra de tierras. Se sentía atrapado en la jaula de oro que él mismo había construido. Se miró al espejo de una de las paredes de cristal. Su reflejo era el de un hombre consumido por el miedo, por la culpa, por la soledad que había elegido. Las ojeras, el cabello revuelto, la mirada ausente, lo desdibujaban. ¿Esto es el éxito?, se preguntó, su voz ronca. ¿Ser un fraude a mí mismo, un paria de mi propia historia, por mantener una fachada de perfección y eficiencia? He sido un déspota arrogante, ciego a la humanidad detrás de los números. Mi abuela, ¿qué pensaría de mí? El medallón que llevo se siente como un peso, un recordatorio constante de mi abandono. He estado persiguiendo fantasmas digitales, cuando la verdadera riqueza, la conexión, la historia, la tenía delante de mis ojos. ¿Cómo puedo reclamar un tesoro si no puedo salvar la sabiduría que me lo reveló? El olor a humedad de la librería de don Alejandro, que antes me desagradaba, ahora se siente como un llamado, una oportunidad de redención. Siento que lo he perdido todo, que mi imperio está a punto de colapsar, pero, extrañamente, esta desesperación me ha abierto los ojos. Ya no me importa el dinero, solo la verdad, la redención, el legado de mi familia. Y sobre todo, la pequeña y polvorienta librería de un viejo sabio. 900 caracteres. El conflicto principal alcanzó su punto álgido cuando Salas anunció públicamente sus planes para un megacomplejo turístico en la Sierra Norte de Puebla, justo donde se encontraba la ubicación del tesoro ancestral. El anuncio, acompañado de maquetas digitales deslumbrantes, ignoraba por completo la riqueza histórica y ecológica del lugar. Era una carrera contra el tiempo. La librería de don Alejandro corría peligro inminente, y con ella, la clave para desbloquear el tesoro de los Velasco, y, tal vez, la última oportunidad de Gabriel para redimirse. Las apuestas eran increíblemente altas. Monólogo interno. 2 de Gabriel. Salas es un cáncer. No solo quiere mi pasado, quiere destruir el conocimiento. El compendio, la locket, la librería de don Alejandro, todo está conectado. Todo es parte de la misma batalla. La batalla entre la avaricia desmedida y la preservación de la historia. No puedo permitir que Salas se salga con la suya. Mi empresa está en la cuerda floja, mis inversores me están abandonando, pero ya no me importa. Lo que importa es el legado de mi familia, el tesoro de conocimiento y la dignidad de don Alejandro. Tengo que elegir. Entre mi viejo yo, frío y calculador, y el hombre que este libro y este anciano me están ayudando a ser. Es un salto al vacío, un sacrificio de todo lo que creí ser. Pero la imagen de mi abuela, sonriendo con el medallón en la mano, me impulsa. La soledad ya no es un escudo, es una carga insoportable. Necesito actuar, y no puedo hacerlo solo. Necesito la sabiduría de don Alejandro. Necesito la ayuda de Javier y Camila. Es hora de dejar de ser un número y convertirme en una historia. 850 caracteres. La intersección de los dos mundos era inevitable. Gabriel tenía que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Su futuro, el futuro de la librería y el destino del tesoro ancestral, ahora dependían de un único y arriesgado movimiento. El aroma a un destino inminente se sentía en el aire, mezclado con el olor a desesperación y una incipiente esperanza.
La decisión de Gabriel se forjó en las horas más oscuras de aquella noche de tormenta. Mientras el viento aullaba como una bestia herida afuera de su penthouse y la soledad lo carcomía desde dentro, Gabriel tomó la decisión más importante de su vida. Su teléfono sonó. Era una llamada de Alarcón. «Gabriel, tu empresa está en picada. Retiramos la inversión. Has perdido el enfoque». Pero las palabras de Alarcón se sintieron distantes, insignificantes. Su mente estaba fija en la imagen de don Alejandro, con su tos seca y su librería en peligro, y en el medallón que llevaba en el cuello, el único vínculo tangible con su propia historia. Al amanecer, Gabriel no fue a su torre de cristal. En cambio, condujo su Tesla, no hacia el corazón financiero de la ciudad, sino hacia la humilde librería El Rincón del Saber, en el centro histórico. El cielo seguía plomizo, la humedad impregnaba el aire, y el olor a tierra mojada y a café de barrio se mezclaba con el aroma a libros viejos. Se sentía extrañamente liberado. La máscara de la perfección y la frialdad se había resquebrajado, y lo que quedaba debajo era un hombre vulnerable, pero genuino. Encontró a don Alejandro sentado en su silla habitual, leyendo un libro, con Sócrates, el gato, acurrucado en su regazo. La sorpresa en el rostro del anciano era palpable al ver a Gabriel. Camila estaba a su lado, revisando las cuentas, su rostro cansado. El aroma a humedad y a libros viejos en la librería contrastaba brutalmente con el traje impecable de Gabriel. «Don Alejandro», comenzó Gabriel, su voz inusualmente suave, apenas un susurro en medio del silencio que había caído sobre la librería. «Vengo a disculparme, por mi arrogancia, por mi ceguera, por haber ignorado el valor de su mundo y el de mi propio pasado». Sus palabras le salieron con dificultad, como si cada sílaba fuera una piedra pesada. Se acercó al anciano y, para sorpresa de éste, le mostró el medallón que colgaba ahora de su propio cuello. «Este medallón, mi abuela, y el compendio, don Alejandro, he estado leyéndolo, no solo escaneándolo, y he descubierto algo increíble. El libro no solo habla de estrellas, sino de un tesoro de mi propia familia, los Velasco, una biblioteca oculta en la Sierra Norte de Puebla». La voz de Gabriel tembló con la emoción. Don Alejandro, con los ojos bien abiertos, escuchó, y una luz especial se encendió en su mirada. Camila, a su lado, también escuchó con asombro. «La leyenda de los Velasco del tesoro», susurró don Alejandro. «Siempre fue un cuento. Pensé que era una metáfora, un símbolo de la sabiduría. ¿Es real?» «Real y en peligro», respondió Gabriel, su voz ahora firme, aunque aún teñida de una profunda determinación. «Fernando Salas, el mismo hombre que quiere desalojar su librería, está comprando terrenos en esa zona, planeando un megaproyecto turístico que arrasaría con todo. El tesoro, el legado de mi familia, corre peligro. Y con él, la última oportunidad para salvar su librería». Gabriel sacó de su maletín una carpeta con documentos y planos detallados, mostrando la superposición de los planes de Salas, con las coordenadas del compendio y el significado del medallón. «Necesito su ayuda, don Alejandro. Necesito su conocimiento, su sabiduría, la de usted y la de mi tatarabuelo. La verdad está en sus páginas». Don Alejandro, con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, asintió. La tos se había apaciguado, reemplazada por la emoción. El pequeño marcapáginas de cuero en su bolsillo se sentía cálido. «Siempre supe que este libro tenía un propósito, joven, un propósito más allá del dinero». En ese momento, la puerta de la librería se abrió bruscamente. Fernando Salas, imponente y altanero, entró, acompañado de dos hombres corpulentos y con la orden de desalojo en la mano. El aroma a cigarro y a arrogancia llenó el aire de la librería. «Se acabó el tiempo, viejo. La propiedad es mía.
Sus libros serán historia. Su voz era un rugido. La confrontación fue breve y brutal, pero el aire estaba cargado de una tensión electrizante. «Salas», dijo Gabriel, su voz resonando con una autoridad que sorprendió al promotor. Sus ojos azules, antes fríos, ahora brillaban con una intensidad feroz. «Le propongo un trato. Retire la orden de desalojo. Deje esta librería en paz. Y yo, Gabriel Velasco, no revelaré a la prensa los detalles de sus conexiones con el lavado de dinero en el proyecto de la sierra, ni la forma en que está comprando esas tierras a precios irrisorios, manipulando a los campesinos. Tenemos pruebas, Salas, pruebas irrefutables». Gabriel sacó su teléfono, mostrando una serie de documentos digitales y grabaciones de voz que había estado recopilando en secreto, previendo un enfrentamiento con Salas. El sonido de su voz, fría y calculadora, ahora se sentía como una amenaza implacable. Salas palideció. Su rostro, antes arrogante, se contorsionó en una máscara de terror. Había subestimado a Gabriel. Había subestimado la conexión de ese joven con el viejo librero. Los hombres corpulentos que lo acompañaban se quedaron inmóviles. «Mentiras. Todos son mentiras», balbuceó Salas. Su voz, que antes era tan poderosa, ahora era un graznido desesperado. El sudor perló su frente. Las acusaciones de lavado de dinero lo habían golpeado en su punto más vulnerable. Sabía que las pruebas de Gabriel eran irrefutables. «No son mentiras, Salas», dijo Gabriel, su voz baja y cargada de autoridad, sus ojos fijos en los de Salas. «Y la verdad, Salas, siempre encuentra su camino, como el agua que perfora la roca». Su mandíbula se apretó, sus nudillos se pusieron blancos al apretar su teléfono. La elección es suya, la librería o su libertad. Salas, derrotado y humillado, se derrumbó. No era solo la amenaza de la cárcel, sino la inmensa autoridad que irradiaba Gabriel, un hombre que había renunciado a su propio imperio para defender la verdad. «Bien», gruñó Salas, su voz un susurro de derrota. «La librería se queda, y el proyecto de la sierra lo detengo». Sin una palabra más, Salas y sus secuaces salieron de la librería, derrotados. La catarsis fue un eco colectivo en el silencio de la librería. El aroma a libros viejos y a una victoria inminente llenó el aire. La verdad había salido a la luz, de la mano de un joven que había sacrificado todo por ella. La transformación de Gabriel Velasco no era una promesa, sino un hecho, grabada en el silencio de ese instante, en la aceptación de un anciano librero y una joven esperanzada. El camino a la redención, aunque doloroso, había culminado en la defensa de algo mucho más valioso que cualquier tesoro de oro. Las consecuencias de la valiente confrontación de Gabriel se extendieron como una ráfaga de aire fresco por el opresivo mundo de los negocios inmobiliarios. Fernando Salas, humillado y expuesto por las pruebas irrefutables de Gabriel, se vio obligado a retirar su proyecto de la Sierra Norte de Puebla y a enfrentar una investigación por lavado de dinero. Su reputación se hizo añicos y su imperio comenzó a desmoronarse, no por una ley, sino por el peso inquebrantable de la verdad. La victoria no fue para otro depredador, sino para la integridad y la preservación. La librería El Rincón del Saber fue salvada. Las viejas estanterías de madera, que habían sido testigos de décadas de historias, ahora eran el escenario de una esperanza renovada. Gabriel, lejos de buscar la fama o la gloria financiera, había encontrado en la preservación de la librería un propósito más profundo que cualquier algoritmo. Su empresa, Velasco Innovación, sufrió un golpe inicial por la retirada de Alarcón y la distracción de Gabriel, pero su reputación, lejos de destruirse, se transformó. De ser el genio implacable de la tecnología, Gabriel pasó a ser el visionario con un corazón, un líder que demostró que los negocios pueden coexistir con la ética y la humanidad. Él redirigió su empresa hacia proyectos de digitalización de archivos históricos, de preservación cultural
de desarrollo tecnológico sostenible, creando una nueva era para Velasco Innovación, que valoraba el conocimiento y el legado por encima de la mera rentabilidad. La relación entre Gabriel y don Alejandro floreció en una amistad profunda, una conexión que trascendía las generaciones y los mundos que antes los separaban. Gabriel pasaba las tardes en la librería, no solo ayudando con el negocio, sino absorbiendo la sabiduría de don Alejandro, aprendiendo sobre filosofía, sobre historia, sobre el verdadero valor de los relatos. El aroma a café de cafetera de émbolo y a papel viejo se convirtió en su refugio, un contrapunto necesario a la fría eficiencia de su mundo tecnológico. Don Alejandro, a su vez, se maravillaba con la capacidad de Gabriel para la innovación, viendo cómo el joven, con su mente brillante, creaba puentes entre el pasado y el futuro. El pequeño marcapáginas de cuero en el bolsillo de don Alejandro ahora simbolizaba la unión de sus dos mundos. La resolución del subplot de la relación entre Camila y Javier se manifestó en una hermosa y sutil floración de amor. Javier, el abogado idealista, no solo ayudó a salvar la librería, sino que se enamoró perdidamente de Camila, la joven estudiante de literatura. Él decidió dejar su puesto en la gran firma de abogados para trabajar en una organización sin fines de lucro, ayudando a preservar pequeños negocios y patrimonios culturales, a menudo colaborando con Gabriel. Camila, por su parte, encontró en Javier no solo a su alma gemela, sino a un compañero con quien compartir su pasión por la literatura y la justicia. Sus manos, que antes se rozaban tímidamente sobre los libros, ahora se entrelazaban con naturalidad, sellando una promesa de futuro juntos. El olor a libros y a la promesa de un amor naciente llenó el aire de la librería. Un año después, la vida de Gabriel había renacido. El medallón de su abuela, que había sido el catalizador de su transformación, ahora lo llevaba siempre consigo, un recordatorio constante de sus raíces y del tesoro de conocimiento que había descubierto. Gabriel y don Alejandro, con la ayuda de Javier y Camila, organizaron una expedición a la Sierra Norte de Puebla. No buscaron oro, sino la biblioteca oculta de los Velasco del Tesoro, descrita en el compendio. Tras días de búsqueda, guiados por las coordenadas celestes y los antiguos mapas, la encontraron. Una cámara subterránea, oculta detrás de una cascada, revelando no un cofre lleno de riquezas, sino miles de tomos antiguos, mapas astrológicos, manuscritos filosóficos y diarios de exploradores de su propia familia. El aroma a pergamino y a una historia inmemorial llenó el aire de la caverna. Era un tesoro inmaterial, de un valor incalculable. La emoción que sintió Gabriel al tocar las páginas de esos libros ancestrales fue más grande que cualquier negocio millonario que hubiera cerrado. Gabriel, ahora más humano, menos frío, seguía dirigiendo Velasco Innovación, pero con un nuevo propósito: utilizar la tecnología para digitalizar y preservar el conocimiento ancestral, para hacer que las historias del pasado fueran accesibles para las futuras generaciones. Se rió más, lloró más y encontró una plenitud que el éxito material nunca le había dado. Él y don Alejandro trabajaban juntos en el proyecto de la biblioteca ancestral, un legado para el mundo. La moral de la historia resuena como el susurro de una página al pasar. La verdadera riqueza no se mide en monedas de oro, sino en el valor del conocimiento, en la conexión con nuestras raíces y en la capacidad de abrir el corazón a la sabiduría que nos rodea. Gabriel Velasco, el joven empresario, descubrió que los cimientos más sólidos no se construyen con algoritmos y ganancias, sino con la humildad, la compasión y el amor por la historia. Había perdido su ambición desmedida, pero había ganado un alma, un propósito y una familia de almas afines. La vida, a veces, esconde sus mayores tesoros no en los lugares obvios, sino en las páginas olvidadas de un viejo libro y en la sabiduría silenciosa de aquellos que aún aprecian el pasado.